Bueno, muy buenas tardes a todos y de verdad que es una alegría conocerlos. Ya conocí a algunos y pues la oportunidad que Dios nos da de recogernos un momento para reflexionar en todos estos misterios de la fe, pues es siempre un tesoro, ¿no? Por lo que realmente, a pesar de yo estar hablando en este momento sobre el Señor, son todos ustedes los que hablan a través de mí, porque son los corazones los que mueven el espíritu y el espíritu habla a los corazones. Es un misterio, ¿no? Pero uno podría decir que yo estoy hablando, pero estamos hablando todos. Por eso a veces uno escucha una charla y dice, eso me llegó a mí. Pues claro, era que usted estaba hablando también y se habló a sí misma a través de la persona que escoge el Señor, ¿no? Entonces voy a comenzar con una lectura de la palabra y voy a abrirme al Espíritu Santo a lo que Él nos quiera compartir, sin tener un tema particular. Les voy a leer del libro El Apocalipsis y en el capítulo 4 desde el versículo 1 dice, Dios en el trono de su gloria. Después tuve una visión, una puerta abierta en el cielo y la voz que había oído antes como una trompeta que hablaba conmigo diciéndome, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después. Al instante caí en éxtasis. Vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que está sentado parece de jaspe y cornalina, y rodea el trono un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono vi 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos con túnicas blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. 7 lámparas de fuego arden ante el trono. Son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono una especie de mar transparente como el cristal. En medio del trono y alrededor de él hay 4 seres vivos, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser vivo se parece a un león. El segundo ser vivo se parece a un toro. El tercer ser vivo tiene el rostro como el de un hombre. Y el cuarto ser vivo se parece a un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivos tiene 6 alas y están llenas de ojos por fuera y por dentro. Y sin descanso, día y noche, dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que va a venir. Cada vez que aquellos seres vivos tributan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono diciendo, eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existías y fueron creadas. Palabra de Dios. Pues pienso que nosotros como pueblo de Dios que somos, estamos siempre bajo las alas del amor de Dios. Y Dios está pendiente de nosotros siempre porque Él es omnipresente y vive en nosotros y nosotros en Él. Y por lo tanto, teniendo eso claro siempre, sabemos que Dios es puntual, muy puntual. Y en estos tiempos particulares que vivimos, que es nuestra escuela, porque en realidad, si uno mira la historia de la humanidad desde Adán y Eva, pues se da cuenta que el ser humano vive una jornada, ¿no? Después del destierro, una jornada terrenal que es un castigo, es el destierro, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente se engaña con la vida temporal porque se enamoran de ella. Entonces, y claro, ¿cómo no? Si este es todo un espectáculo. La creación de Dios es tan extraordinaria que aún la creación caída es extraordinaria. Entonces, ¿cómo no nos vamos a enamorar de esto? Si es algo que Dios hizo y creó. Pero Dios es
un maestro tan extraordinario también, que Él desde el principio que nos ha escogido a nosotros para que tengamos la verdad, nos ha dicho, están en el destierro, esta no es la casa. La prueba está que esta casa es imperfecta. Mire que hay animales salvajes, hay veneno, hay muerte, hay imperfecciones en la naturaleza. Esto no es la casa. La casa de mis hijos es perfecta. En la casa de mis hijos no hay muerte, no hay atardecer. Nosotros olvidamos de eso, obviamente, es muy humano, ¿no? Pero lo importante cuando hablamos en el Espíritu, como en este momento, es recrear nuestra realidad, para que las distracciones de esta vida, en un momento dado las podamos exorcizar, por decir algo, ¿no? Podamos desalojarlas para que reine en nosotros la prioridad espiritual de nuestra vida, que es el enfoque en la vida eterna, que es la trascendencia de esta vida a la otra. Entonces aquí llegamos a algo muy importante, y es la salud de nuestra alma. Ahora, ustedes saben que la pandemia nos empuja a cuidar la salud física, ¿no? Y es obvio que a eso nos lleva. Pero el Señor, al empujarnos hacia cuidar extraordinariamente la salud física, lo que está haciendo es tratando de hacernos conscientes de que tenemos que cuidar la salud espiritual. Porque la misma palabra dice, no te preocupes del que te pueda quitar el cuerpo, preocúpate del que te puede llevar el alma. Entonces, porque el cuerpo se va a acabar, se va a morir, ¿no? Entonces, no es que uno lo vaya a descuidar porque es mortal el cuerpo, pero sí tiene que acordarse que este cuerpo se termina y que el alma continúa la jornada. Ahora, aquí viene lo más importante. Primero, todos sabemos que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, la vida terrenal es una escuela de almas. Nosotros todos estamos en clase, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos santos y ángeles y almas del purgatorio quisieran aparecer y soplarnos, ¿no? Decirnos, mira, mira, mira esto. Ninguno puede, porque no se puede interrumpir la clase. Nosotros estamos en exámenes, ¿no? Y constantemente está el Divino Maestro y los ángeles de Dios cuidando de que nuestras clases no se interrumpan. Por eso es una abominación el hablar con los muertos, ¿sí? El espiritismo, todo eso es una trampa, es hacer trampa, ¿no? No se puede hablar con el mundo espiritual, está prohibido. Hay personas que tienen dones que Dios les dio por alguna razón, son muy pocas realmente. El diablo hace aparecer de que hay muchas, porque él siempre falsifica todo, pero son muy pocas las que tienen el don de tener locuciones o visiones. Eso es muy escaso porque Dios no quiere que eso sea algo totalmente abundante, porque estamos en clase, ¿no? Y nosotros, cada uno tenemos que pasar el examen, cada uno de nosotros. Y miren ustedes, al final de esta vida, el alma queda definida eternamente en el instante que sale del cuerpo. El alma, apenas se desprende la carne, terminó la clase. Ahí ya entra a la justicia, que es el día del grado, ¿no? O se gradúa o se reprueba. Hay unos que pierden totalmente la escuela y se hunden para siempre. Otros que quedan reprobados, les toca rehabilitar, ¿no? Y tienen que entrar al purgatorio. Y les toca volver a vivir las lecciones terrenales en las áreas donde no las aprobó. ¿Y cómo aprueba uno una lección terrenal? La lección terrenal es permanentemente relacionada con el palpitar de nuestro corazón, es cada instante. La lección está conectada con el instante. O sea, yo puedo estar palpitando mal, porque puedo estar en pecado, ¿no? Puedo estar palpitando en contra del amor, ¿sí? Eso queda marcado en mi vida. Ahora, todos conocemos los sacramentos y la oración y la contrición y todo eso, que son herramientas que en la escuela de almas se nos da para que nosotros estemos constantemente renovándonos, restableciéndonos, construyéndonos en el espíritu, elevándonos. Y entonces
aquí viene lo más importante de todo esto, que es localizarnos bien en el mundo, en la creación de Dios y en el mundo espiritual. ¿Quiénes somos? ¿Cómo podemos describir el estado en que nos encontramos? Somos exactamente unas criaturas que están en gestación. Gestación. Ustedes saben, una mujer embarazada tiene un bebé, en el vientre está gestando ese bebé. Si la mujer es una mujer responsable y buena, ese bebé lo cuida y se asegura que nazca sano, ¿no? Esa es la meta de la mamá, ¿cierto? La mamá quiere eso, una buena mamá. Ahora, nosotros estamos, por decir así, para hablarles en términos muy humanos, estamos embarazados de un alma, ¿sí? Tenemos un bebé en el vientre de la carne, un bebé, cada uno de nosotros, que se llama alma. Y tenemos que alimentarla bien para que nazca bien. Ahora, también evitar que nazca prematura. Ustedes saben que hay niños prematuros y los ponen en incubadora y todo. Ahora, muchas personas durante esta vida que no están conscientes o no son responsables, atentan contra su propia vida por los excesos, por el vicio, por todas las cosas que atentan contra la salud y atentan contra la vida y acortan su vida, ¿no? El vicio puede acortar la vida. Mira el cigarrillo, el alcohol, las drogas, la promiscuidad, la gula con el exceso de la comida, todo puede acortar la vida, la puede disminuir. Y los ángeles caídos quieren que nosotros no alcancemos a vivir la vida que Dios nos dio en la tierra para que nazcamos prematuros al mundo espiritual. ¿Se dan cuenta? Porque si logra hacer eso con nosotros, nosotros entramos al mundo espiritual y somos prematuros. Estamos desnutridos, no, entramos a una incubadora que se llama purgatorio, ¿sí? Pero el purgatorio de aquel que nace prematuro es más grave que el que cumplió sus días en la tierra. Ahora, eso quiere decir, normalmente en la vida natural, una gestación debe ser de 9 meses, ¿no? No siempre ocurre, pero debe ser 9 meses. En la vida espiritual, nadie sabe cuál es el largo de la gestación de cada persona. Hasta el punto que cuando Dios crea un ser humano, a veces ese ser humano, Dios tan solo necesita que esté 1 mes en la carne, 3 meses en la carne. Y la gente dice, perdió el niño. Resulta que eso está errado. El lenguaje espiritual no se puede decir eso. El lenguaje espiritual es, su niño ya nació al espíritu, ¿no? Se lo llevó a los 3 meses, al mes, a los 2 meses. Nunca se pierde un niño, a no ser de que sea un aborto provocado, ¿no? Eso ya es un asesinato, eso es diferente. Pero el niño que naturalmente termina su vida en el vientre de la madre antes de nacer, simplemente el Señor ya esa alma la entró al nacimiento pleno, al espíritu. ¿Se dan cuenta la diferencia que es el lenguaje espiritual al lenguaje humano? Son dos cosas aparte. Y el ser humano está confundido con esas concepciones que tiene de la vida, ¿no? Porque para la persona humana, ese niño no tuvo la oportunidad de vivir, si alguna cosa fue, el Señor se lo llevó como una gracia enorme, porque ese niño no tiene pecado, ¿sí? Ese niño, así no esté bautizado porque la familia no es creyente ni nada, cuando el niño entra ante el tribunal del Señor, que todo ser humano aparece ante Jesús en el momento que sale de la carne, apenas sale encuentra al Señor. Ese niño no tiene nada que lo detenga para entrar a la gloria. Lo único que tiene es el pecado original y el Señor lo redime, porque es Jesús el juez divino, justo. Ese niño lo redime el Señor, inmediatamente entra, porque lo único que lo detiene a uno para entrar a la gloria es su contabilidad, ¿cierto? La cuenta que tiene. Si la cuenta no está clara, queda en purificación, en purgatorio. Si la cuenta está bien, entra a la gloria. Ahora, aquí hay algo importante de entender de ese momento del juicio, aunque me esté saltando un poco. Uno durante esta escuela está luchando para pasar el grado
Y hay muchas cosas que uno sabe que le hacen daño a la escuela. Y es el pecado, las malas tendencias, las inclinaciones, las pasiones desordenadas, todo lo malo. Y uno lucha con eso, ¿no? Cuando uno sinceramente renuncia a esas cosas malas que hay en uno, eso no quiere decir que se libró de ellas, pero renuncia a ellas, las detesta, no las quiere, a pesar de que están en uno y es como un monstruo que está dentro de uno, ¿no? Pero ahí está, pero sin embargo uno no lo quiere, uno renuncia a eso y por eso se confiesa sobre eso con frecuencia porque no lo quiere. Si eso es verdad, si sinceramente no lo quiere y ha renunciado a eso, no necesariamente va a superar eso durante la escuela, pero el día que entre ante el tribunal del Señor y termine la clase y se aparezca ante el Señor, todo lo que usted tenía malo, que odiaba y que no quería en su vida y que había renunciado, el Señor se lo completa lo que le faltaba. Y usted, por eso, el hecho de que uno tenga defectos graves y situaciones graves que no puede superar, pero que uno las detesta y no las quiere, ya están completas ante el Señor. Les voy a poner un ejemplo muy humano. Usted tiene un hijo y el hijo está estudiando algo muy importante para un grado y estudia, usted lo ve matarse estudiando, que ni duerme. Y el día del examen se va a hacer el examen y regresa triste, dice, perdí el examen. Y el padre le dice, conmigo no lo perdiste, porque yo te vi darlo todo, tú lo diste todo. Ahora, el grado no lo pasaste, pero conmigo lo pasaste. Ese es Dios, ese es el Dios que estoy hablando yo, que es el Padre justo. Él sabe cuánto trabajamos nosotros para superar lo que estamos trabajando. Y por eso una persona que aunque no se perfecciona en vida, el Señor la completa al final. Si era sincera, si verdaderamente quería la santidad, quería la perfección, quería no faltarle a Dios, quería vivir en el amor, el Señor lo sabe, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Pero entonces, regresando a la gestación, nosotros debemos entender que si concebimos la realidad de que no hemos nacido todavía, eso nos ayuda mucho. Porque miren que uno se puede engañar y creer que pues esta es la vida, ay qué bueno, y tenerle miedo a la muerte porque está enamorado de esto y no quiere que esto se acabe. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de las veces que hay una noticia de muerte de un amigo, un conocido, la familia, todo, casi que es una tragedia, ¿no? La muerte porque nadie quiere morirse y obviamente que el alma es inmortal. Entonces nosotros, como dice San Pablo, tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal y la espiritual. Y parece que estuvieran peleando una con la otra, porque la naturaleza espiritual no piensa como mortal y la naturaleza carnal es mortal. Entonces en nosotros hay una ley que dice, ustedes se dan cuenta cómo la gente trata de ocultar su edad, trata de negar sus arrugas, trata de disfrazar todo lo que es envejecer, porque hay en nosotros un alma que es inmortal. Y esa alma se mira al espejo y dice, ¿a mí qué me está pasando? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Cómo así? ¿No? Entonces hay esta discusión entre las dos naturalezas. Ahora, el nivel de espiritualidad de la persona la puede llevar a alcanzar una paz entre la decadencia de la carne y la inmortalidad del alma, a encontrar una paz. Y entonces dejar que las cosas se den como deben darse, sin interrumpirlas y sin que crean una situación de extrañez, o sea, una situación que no es aceptable, como la vejez, ¿no? El envejecimiento, la enfermedad, la decadencia de la carne, que es obvio que nos va a tocar y nos toca. Pero entonces, entre más buenos estudiantes seamos de la escuela espiritual en que estamos, más paz alcanzamos en la relación entre mortalidad e inmortalidad de nuestro ser. Y caminamos con más fortaleza, más libertad, más paz, más esperanza y el mundo temporal no nos asusta. Eso es una diferencia muy grande, porque una persona que vive así
tiene paz y de por sí envejece graciosamente. Usted sabe que hay dos formas de envejecer, una graciosamente y otra corruptamente, que es el que se amarga, ¿no? Entonces pierde la tolerancia, la paciencia, la compasión, la caridad, pierde todas esas virtudes porque está disgustado con la vida, porque se está envejeciendo, ¿no? Entonces tiene un tipo de neurosis interna y uno encuentra gente de edad neurótica y nadie sabe por qué, si todo lo tiene como bien, todo está como normal, pero esta persona es, pero Dios mío, ¿no? Ladra por la derecha y por la izquierda. Ahora, pero el que envejece graciosamente es el que va creciendo en el espíritu también y teniendo paz con sus dos naturalezas, ¿no? Entonces, es importante nosotros tener una claridad de la gestación para preocuparnos mucho por la alimentación de ese bebé, de esa alma. Mucho, mucho, mucho. ¿Qué le hace daño al alma? Al alma le hace daño el pecado, claro, ¿no? Todo lo que es pecado le hace daño a ese feto, ¿no? A ese bebé en gestación. Mucho daño. Lo oscurece, lo atormenta, si nace así, nace mal, todo. Ahora, ¿qué lo beneficia? Obviamente que el amor, ¿no? El amor de Dios, no el amor humano. El amor humano sabemos que es un amor condicional, es imperfecto, es decir, tiene todas las carencias que puedan haber. Cuando uno depende del amor humano está muy mal, ¿no? Por eso se convierte en una idolatría el amor humano. Y ustedes se dan cuenta, yo soy de la generación de los años 60 como adolescente, cuando el hipismo y todo eso, que fue cuando perdí a Dios y me alejé de la iglesia. Y esa generación trajo el amor y la libertad y todo eso era simplemente la promiscuidad y el aborto y los anticonceptivos. Eso es lo que era el amor, ¿no? El amor que llegó vestido pues de eso, que no era, ¿no? Y realmente el amor de Dios es lo que alimenta el alma. Entonces, ¿el amor de Dios cuál es? El amor de Dios es alimentar las virtudes, ¿sí? Uno dedicarse a alimentar las virtudes. Ese es como el biberón de ese bebé, esa es como la leche que le da al bebé, alimentar las virtudes. Todo el día estar preocupado por ser una mejor persona cada vez, no quedarse estancado, ¿no? Que dice, ay, yo soy de un temperamento muy difícil, pero ahí voy, como ya he comenzado a orar mucho y voy a la iglesia y estoy en un grupo de oración, ahí voy, ¿no? Ya soy menos temperamental. Pero resulta que eso no funciona en la clase, ¿no? Eso no, ese tipo de clase es reprobada. Porque ustedes, miren ustedes cómo es el Divino Maestro. Colóquense en la barca, que hace poquito hacer la lectura del Evangelio, colóquense en la barca con los apóstoles y Jesús durmiendo, ¿no? Y la tempestad. Despiertan al Señor todos asustados. El Señor se despierta y les dice, ¿por qué tienen miedo? Dice, hombres de poca fe. Sí, bueno, Él les estaba exigiendo que estuvieran convencidos 100% que Él era Dios, ¿no? Que no tenían, porque ellos todavía no daban la talla, se sabe eso, ¿no? San Pedro llegó a ser tan valiente que se fue caminando sobre el agua, en una vez que Jesús venía caminando por el lago, y por allá después de dar unos pasos comenzó a hundirse. Pero ya había hecho algo valiente. O sea, ¿quién de nosotros se atreve a caminar por el agua? Porque ve, para empezar vamos a pensar que es un fantasma y no Jesús el que camina por ahí, ¿no? Entonces, San Pedro fue muy valiente. Pero miren qué hizo el Señor. Cuando él se está hundiendo, le da la mano y le dice, hombre de poca fe. No lo felicitó. No le dijo, Pedrito, diste 20 pasos. No. Y alguien diría, ay, es un maestro cruel. No, ¿cuál cruel? Es un maestro perfecto. Él quiere que le demos todo, no quiere que le demos un pedazo. Y nos quiere hacer campeones, valientes, nos quiere formar para la verdad. Y la verdad es la perfección. Entonces, en la perfección no pueden haber dudas, no pueden haber falencias de esa clase. El apóstol Santiago en su carta tan cortica habla de la duda, de lo que es una persona con dudas, y lo hace muy lindo, como lo explica. Y miren que
Si nosotros entendemos cómo es de estricto nuestro maestro, entonces nos damos cuenta que uno en un defecto que tenga, por ejemplo, un temperamento difícil, no puede ponerse a decir, ahí voy, ya soy menos temperamental, ahora solamente grito al gato de la casa, ¿no? Sí, pero eso no sirve. Es como el que fuma y dice que va a dejar el cigarrillo. No, yo solamente me fumo 40 cigarrillos, ya no me fumo 60, ¿no? Eso no es. Dice, San Juan Bautista cuando aparece, aparece diciendo, el hacha está puesta sobre la raíz, arrepiéntase, confiesen sus pecados que ya viene el Señor, ¿no? Entonces, ese hacha puesta sobre la raíz es el llamado del Evangelio, que es corte lo malo, córtelo con el hacha a la raíz. Entonces, si usted tiene algo que lo perjudica en la clase de almas, que es un mal temperamento, un pecado como la gula o la envidia o quién sabe cuántos de los pecados capitales, ustedes saben, los conocen, todo eso uno tiene que desafiarse y decir, esto no es bueno, esto no puede seguir, esto no lo admito en mi vida, y le pone el hacha a la raíz de eso, ¿no? Porque eso es el alimento de las virtudes que fortalece su alma. Su alma se fortalece con eso. Entonces, queremos alimentar el alma, nos toca poner el hacha a la raíz. Y no podemos andar con mediocridades, ni tonterías, ni ilusiones, ni cascabeleos por ahí de que ahí voy, ya voy mejorando. No, eso ustedes se dan cuenta que la psicología moderna hoy es súper astuta porque obviamente es una gran empresa, ¿no? Y también es un gran servicio para la humanidad porque tenemos que mirarle los dos aspectos, ¿no? Pero hay un aspecto que es terrible para el crecimiento espiritual, y que es que ellos entran a muchas personas en un proceso, ¿sí? En un proceso. Y resulta que cuando usted entra en procesos, usted entra en un área súper peligrosa, porque se puede quedar en un proceso toda la vida, ¿sí? Cuando leemos el Evangelio y nos damos cuenta que tenemos cualquier situación de salud, ¿no? Mental, emocional, espiritual, porque hay personas con problemas espirituales, hay espíritus que atormentan a la gente, ustedes lo ven en el Evangelio, en todas partes, es verdad, ¿no? Eso no lo puede tratar la ciencia, porque la ciencia no conoce nada de Dios, normalmente hay científicos espirituales, es muy escaso, ¿no? Pero entonces las terapias a veces son muy peligrosas para lo que yo estoy hablando, para las virtudes, ¿no? Son muy buenas para otras cosas, porque hay gente que tiene fobias, tiene esto, tiene aquello, y para eso esas terapias son, pero un regalo de Dios. Pero cuando se tiene que ver con el crecimiento espiritual, uno no puede meterse en un proceso. Si yo voy donde un psicólogo o un psiquiatra le digo, tengo un problema, que yo no puedo dejar de tomar alcohol y vivo borracho o lo que sea, o fumo como loco, o estoy adicto a una droga o aquello. Entonces, si lo ponen en un proceso, le están robando esa fuerza espiritual que dice, así como empezaste te puedes salir, ¿no? Cuando es un vicio, hay que cortarlo, ¿no? Yo cuando entré en mi nueva vida en Dios, que ya tenía 47 años, después de haber estado 33 años alejado de Dios, había vivido un mundo totalmente decadente. Tenía toda clase de costumbres y adicciones y cosas a las que yo estaba dependiendo. Y comencé la batalla más increíble contra todo eso. Y me costó un tiempo, pero fue una batalla espiritual. Y yo decía, no, es que no lo quiero, y volví a caer, y volví a empezar, hasta que derrumbé eso. Ahora, no es que sea un santo hoy, que estoy libre de todo, no, pero sí sé que el único camino es ponerle el hacha a la raíz. Para nosotros edificarnos en nuestras virtudes, a eso me refiero, ¿no? Que es el alimento del alma, es lo único que alimenta el alma. Mire, mucha gente cree que la religión los puede salvar. Hay gente muy religiosa, que reza mucho, que cumple con los preceptos de la ley, que es hasta caritativa, es decir, cumple con todo como el joven rico del Evangelio, ¿no? Que cumplía con todo. Pero
hay algo que no cumplen y es esto: no es suficiente ser bueno. Sí, hay mucha gente que se confunde y creen que es suficiente ser bueno. Entonces, en un momento dado dicen, yo oro, yo doy limosna, yo apoyo la iglesia y la gente y esto, yo cumplo con los preceptos de la ley, entonces yo me siento bien, yo estoy bien con Dios, estoy en paz. Y hay gente que habla así, ¿no? Estoy en paz. Y hay una campana sonando por ahí del gran maestro. No es suficiente, ¿no? Entonces, ahí es donde yo hablo de ese maestro que dice, dame más, dámelo todo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Saber que no es suficiente ser bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser santo. Sí, es una diferencia. Hay gente que dice, ¿cómo hago para proteger a mis hijos en un mundo tan horrible como este? O a mis nietos o a mi familia. La única respuesta es esta: si algo podemos contribuir nosotros para traer protección y luz a la familia, es nuestra santidad. No es ser buenos, no es suficiente. El diablo no se asusta con una persona buena, no se asusta. ¿Sí? De pronto le da rabia y envidia y de todo, y de pronto le hace maldades a una persona buena, sin que le pueda hacer mucho, porque una persona buena, Dios no permite que la sacuda mucho el diablo, ¿no? A no ser de que la ponga en una prueba en la escuela, ¿no? Por alguna razón, para mejorar sus grados. Hay veces que una persona buena, Dios permite una prueba dura para mejorarle los grados porque lo ve patinando, ¿no? Pero normalmente el diablo no puede hacer lo que quiera, pero si uno entra a buscar sinceramente la santidad, eso sí que quema al diablo, ¿no? Porque él no se le puede acercar a eso. ¿Por qué no se le puede acercar? Porque se quema. Porque es que la santidad es llenarnos de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Porque una persona buena no está llena de Dios necesariamente, sino que tiene muy buena conducta, ¿sí? Entonces, para nosotros proteger y para tener un aporte significativo a toda la humanidad y sobre todo a aquellos que Dios nos confió, necesitamos llenarnos de la luz de Dios. Eso sí que es poderoso, porque entonces ahí es donde no tiene entrada el demonio. Y si el demonio ve que yo quiero mucho a ese nieto y a esta nuera y a este hijo y a esta hija y estos amigos y esta familia y toda esta gente, y cuando oro por la conversión de todos los pecadores, el demonio se pone así, porque Dios va a hacer maravillas con esa oración del santo, ¿no? Entonces eso sí es importante. Obviamente que estamos hablando de un trabajo arduo, porque la santidad no se gana así nomás, pero hay que irnos a lo que funciona, hay que meternos y añorar y ambicionar lo que funciona, lo mejor. Entonces, si miramos hacia arriba, espiritualmente hablando, el lenguaje que hay del Espíritu dice, la montaña de Sión, ustedes han oído hablar de eso muchas veces, la montaña de Sión. Obviamente que esa montaña no es física, es la montaña del Señor, a donde suben las tribus del Señor. ¿Y para dónde van? Para la ciudad de luz que está arriba de la montaña, ¿no? ¿Cómo se sube allá? Hay que escalarla, cada uno la tiene que escalar. ¿Cómo se escala? Con el crecimiento espiritual. ¿Y cómo? Con la santidad. A esa ciudad de luz no entran sino los santos, porque es de luz, y el que no tenga luz se quema. ¿Usted cómo va a subir allá? Lo único que lo lleva allá, escalando poco a poco, que es nuestra escuela terrenal. Debemos estar escalando, vamos escalando hacia la luz. Entonces, a medida que acumulamos más luz, nos vamos acercando más a la plenitud de la luz, hasta que un día nos fundimos con ella. Ahora, sabemos que en esta vida no hay sino dos direcciones. Una, elevarse a medida que vive, se va elevando, ¿no? Y la otra, descender a medida que vive. Al final de esta vida, cuando el alma sale del cuerpo, se va a donde había llegado, ¿sí? Se va tan alto como subió, tan bajo como bajó, ¿sí? Yo en mi experiencia mística pude ver a dónde había caído ya, y el Señor me lo mostró. Estaba
El infierno, como todos los estados del alma, cielo, purgatorio, infierno, tierra, tienen niveles. O sea, aquí donde estamos nosotros, cada uno puede fácilmente estar en un nivel diferente de espiritual, ¿no? Fácilmente. O sea, si nosotros nos morimos acá, seguramente no nos podemos ver ninguno, porque quedamos en otro lado cada uno, ¿no? Muy difícil que quedáramos todos en este salón si nos morimos. Muy difícil. Entonces, todo tiene niveles. Entonces, él me mostró hasta dónde había descendido yo ya. No les puedo contar siquiera lo espantoso que eso fue. Porque yo veía el abismo y veía a dónde había llegado. Si yo hubiese muerto esa noche, me hubiese condenado y hubiese quedado en una situación indescriptible de horrorosa, ¿sí? ¿Cómo será que yo me gasto mi vida en estos 21 años que llevo de misionero? Me la gasto todos los días con un entusiasmo increíble porque yo deseo inmensamente en mi corazón que nadie se vaya a caer allá. Esa es mi más grande preocupación. Dice, yo los miro a ustedes acá en esta mañana, en esta tarde, y solamente tengo en mi corazón una cosa, que ustedes se salven. Es lo único que tengo acá. Ya a mí no me interesa nada más. Yo no estoy pensando en nada más. Yo no vine a hacer nada más acá. Lo único que yo quiero es que ustedes se salven. Y por eso es que estamos hablando un lenguaje que nos empuja directamente a cómo es que nos vamos a salvar, ¿no? Porque como hablamos, la religión sola no nos salva. O sea, no se trata de aprender uno tanta cosa religiosa, sino de ser santo, de buscar la luz, de alimentar el alma, de fortalecerse espiritualmente. Y la forma de fortalecerse es renunciar al pecado, a todo vicio, a todo defecto, renunciar a todo lo que nos separa del amor de Dios. Hay que tener una guerra puesta a eso. Y esa es la lección más importante de esta escuela de almas. Entonces, para terminar, yo diría esto: si el Señor quisiera decirles algo grande en una sola palabra, y si algún santo quisiera aparecer acá, un ángel, un alma del purgatorio, quisiera aparecer acá para decirles lo más importante, diría, santifíquense. Eso es. No hay nada más importante. No hay que buscar más. Usted quiere saber, hay gente que dice, a mí me gustaría mucho saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. San Pablo dice muy claro, la voluntad de Dios es a saber, nuestra santificación. Es lo único que quiere Dios. ¿Por qué? Porque solo los santos entran al cielo, tan sencillo como eso. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que entremos al cielo. Entonces, ¿cuál es la condición? La santidad. Entonces no hay que darle vueltas al palo. No hay que decir, bueno, y si yo me rezo 500 rosarios, si hago tantas cosas, o si hago esto y aquello, ¿será que eso me ayuda? No, es que no se trata de todo lo que va a hacer, se trata de lo que va a decidir, ¿no? La decisión. Yo a veces doy retiros y al final del retiro le digo a la gente, voy a hacer algo que seguramente les va a costar. Y seguramente muchos no lo han hecho. Pero es lo más importante que deben hacer en su vida, porque este retiro no serviría de nada si no hacemos lo que les voy a decir. Entonces digo, vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir al Señor una sola cosa, y es, Señor, haznos santos. Y yo digo, ¿cuántos católicos han hecho eso? ¿Cuántos se han arrodillado y le han implorado a Dios por su santidad? Usted se sorprenderá de lo escaso que es eso. Y uno le pregunta, ¿por qué un católico, con todo el conocimiento que tiene, no ha pedido lo más importante? ¿Por qué? Porque la carne es muy astuta, ¿sí? Y la carne tiene miedo de pedir eso, porque siente como que si fuera a perder algo. Siente como una muerte. Y sí, es una muerte. Se llama la muerte a sí mismo, que es lo que la Iglesia pide en las reglas de la perfección. Muerte a sí mismo. Pero mire cómo la carne le da miedo pedir la santidad, porque siente como que esto, inclusive hay gente, cuando lo hago con jóvenes, hay jóvenes que dicen, pues yo pienso que yo no quisiera hacer eso porque me parece muy aburrido tener que vivir esta vida como un santo. Sí, muy sincero eso,
Pero así es la carne, así es la naturaleza humana. Y ese joven está hablando la verdad, ¿no? Y habría que evangelizarlo mucho y enseñarle lo grande que es el aprender a hacer eso, ¿no? Y pedir eso y desear eso. Eso, pero miren ustedes lo difícil que es, ¿no? No es fácil que la gente llegue a eso, ¿no? Pues voy a terminar con una lectura donde el Espíritu nos quiera llevar de nuevo. Y les voy a leer del Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, desde el versículo 9, y dice, la ley del amor. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da, que el de dar uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros, en cambio, os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he hecho conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de compartir. Y como les dije, pues hay que tener una conciencia tan despierta de lo importante que es alimentar el alma. Porque, pues, ¿cuánto tiempo nos queda, no? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sabemos, hoy puede ser el último día de clase, ¿no? Y de pronto nos llaman al examen final esta noche, ¿no? ¿Y cómo estamos? Es importante estar conscientes de en qué grado vamos. Porque miren, hay algo que yo aprendí y que es muy claro y que parecería que no fuera, y es que uno le puede pedir a Dios en oración que le muestre dónde está su alma, en qué estado se encuentra, y Él se lo muestra. Porque si uno es tan sincero que pide eso, pues se lo muestran y le dice, mira cómo vas. Sí, lo que pasa es que tiene que estar preparado. Yo anoche en una conversación con los que me acompañan en la misión, estábamos hablando de una señora que se me vino un día a desafiarme, ¿no? Me decía que ella sabía que yo podía ver el mundo espiritual y podía ver lo que tenía ella alrededor, que en nombre de Jesús dígame qué ve al lado mío. Entonces, así, bien atrevida, ¿no? Pero bueno, era una señora buena, pero ella pensaba que estaba haciendo lo que era. Entonces, estaba muerta de curiosidad, yo creo. Entonces viene y yo la miré a los ojos y le dije, ¿está segura que quiere que le diga eso? Y ahí mismo se puso así y se fue. Claro, ya no escuchó, porque cuando yo la miré a los ojos, ella sabía que si me decía que sí, yo le iba a decir algo que ella no estaba preparada para. Vamos a hacerla así. Sí. O sea que, miren una cosa, lo que yo les decía al principio, Dios no quiere que la clase se interrumpa. Por eso le dijo a Santo Tomás, dichoso el que cree sin ver, porque esa es la clase, ¿no? No se trata de ver nada, se trata de creer. Eso es, ¿no?